sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 8 de junio se subió un video al canal de Bangtan TV, en el que hablaron de los futuros proyectos que harían para celebrar el 10º aniversario de BTS y lo que se espera de este gran evento. Vimos también que Taehyun y Jungkook se sentaron cerca de sí mismos durante la reunión de Bangtan respecto a los anuncios publicitarios que ARMYs de todo el mundo verían. Así que inicialmente Hobi comenzó a decir que harían todo con mucho cariño y agradecimiento por el amor que recibieron de ARMY durante estos últimos 10 años, y que era su turno de devolver el mismo amor, preparando cientos de fotografías y frases para que ARMY tuviera presente la importancia que significamos para ellos. A pesar de eso, Jungkook estuvo callado la mayoría del tiempo, y aunque sonreía y tenía un comentario para las cosas que los chicos decían, no pudimos verlo interactuar demasiado como otras veces, quizá debido a que era demasiado reciente saber que uno a uno tendrían que irse, y preparar contenido para que ARMY no resintiera las ausencias que dejarían. Pero aún así, la calidez que todos desbordaban mientras preparaban las frases que ARMY verían los anuncios publicitarios fue suficiente para que llenara el corazón de todos los fans, sobre todo porque pudimos ver nuevamente las interacciones de Taekook y cómo, a pesar de los cortes que hicieron precisamente cuando los enfocaban por unos cuantos minutos, no hizo que nuestro humor se arruinara, si luego de ello encontramos ciertas cosas que nos hicieron más felices a medida que los vimos. Taehyun propuso que cada uno eligiera el anuncio que ARMY vería específicamente en los lugares más concurridos, así que uno a uno comenzó a pegar sus ideas en el pizarrón, y cuando llegó el turno de Taehyun, solo quiero que observen la manera en la que Jungkook comenzó a mirarlo más atento a partir de aquí, mientras Taehyun se concentraba en escribir su propia idea. Namjoon más adelante dijo que elegiría los autobuses urbanos, ya que como para el 10º aniversario de BTS y ARMY, todos debían de saberlo a pesar de no ser parte del fandom, por lo que propuso la mayor difusión de esa manera. Así que Taehyun, en forma de broma, dijo que gracias a las palabras de Namjoon se le había ocurrido la idea de mandar anuncios por correos postales, y a pesar de lo atento que Jungkook se estaba mostrando ante las palabras de Taehyun, terminó por sonreír demasiado fuerte al terminar de escuchar la propuesta de Taehyun y el spam que quería hacerle a los demás, lo que causó la risa de los chicos y la negación de su hazaña. Después de eso, los chicos propusieron usar la letra de la nueva canción Take Two que BTS lanzará el mismo día en el que subo este video, para que puedan encontrar las metas y los horarios en mi muro de YouTube y así darle una mejor difusión que llegue a más personas. También en el mismo video nos compartieron un poco de la sesión de fotos que hicieron para dichos anuncios publicitarios. En esta pudimos ver un poco más de las interacciones de Taekook y la manera en la que su necesidad de contacto físico hizo juego a sus peticiones, ya que la forma en la que Taehyun usó cada oportunidad para jugar con Jungkook y darle toda su atención me resultó demasiado bonito. Así como el hecho de haberlos visto permanecer juntos lo más que pudieron en la sesión de fotos que seguramente vimos y veremos durante el tiempo de celebración por estos 10 años de carrera, que claramente traerán consigo sorpresas que no esperamos e interacciones que anhelamos, pues incluso hasta la forma en la que Taehyun intenta apoyar su barbilla en el hombro de Jungkook y cómo lo busca con la mirada a pesar de ya no estar cerca del otro, nos deja con la satisfacción y el conocimiento de saber que tendremos más contenido para ver y esperaremos por ello durante todo este mes de junio, que promete más de lo que imaginamos.